Con el temario. Habíamos empezado nosotros hidratos de carbono y posteriormente hablamos de los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Se empezó con el metabolismo de los hidratos de carbono y cuando se habló del metabolismo de los hidratos de carbono, se empezó con la glucólisis. ¿No ven? Se les explicó la glucólisis de glucosa hasta piruvato. Posteriormente, después del piruvato, dependiendo de las condiciones, la glucólisis se convertía el piruvato en acetil y entraba al ciclo de Krebs. O si las condiciones se daban de manera anaerobia, entraba a producir ácido láctico. Terminado el ciclo de Krebs, producía equivalentes reductores y estos equivalentes reductores NADFAT iban a un proceso que se llama cadena transportadora de electrones a generar ATP para que funcione la fosforilación oxidativa. Entonces usa embudo donde la glucosa se convierte en piruvato, piruvato acetil, el acetil ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs los equivalentes reductores a la CTE y FO, ¿no? A la cadena transportadora y fosforilación oxidativa. Eso en cuanto al metabolismo de la glucosa. Eso es un proceso catabólico donde se genera ATP y donde la glucosa se degrada hasta formar dióxido de carbono, agua y ATP. Pero un proceso contrario a la glucólisis es la gluconeogénesis, donde a partir de sustancias que no sean hidratos de carbono como aminoácidos, glicerol y lactato, se pueden formar y sintetizar glucosa y eso se llama gluconeogénesis, que es la síntesis de nueva, cuando vean neo significa nueva, síntesis de nueva glucosa. Donde la glucólisis, no sé si se acuerdan, tenían 10 enzimas, de las cuales solo 3 eran irreversibles y las cuales de bajada van a glucosa, a piruvato, pero de piruvato a glucosa son de subida, esas 7 se vuelven a reutilizar para la gluconeogénesis. En el metabolismo de hidratos de carbono ya han avanzado eso, han avanzado que cuando no como se produce la gluconeogénesis, pero también cuando no como se produce otra ruta metabólica que se conoce con el nombre con glucogenólisis, que significa quebrar, romper al glucógeno. Y al quebrar o romper al glucógeno, esa ruta se llama glucogenólisis. Y eso han llevado. Un proceso bien cortito, bonito, es el más fácil dentro del metabolismo de los hidratos de carbono. Posteriormente, si como mucho y estoy con hiperglicemia, la glucosa empieza a entrar al músculo, al tejido adiposo, al corazón, que son los que tienen los GLUT4, que dependen de insulina. ¿Y qué ocurre con esta glucosa en el hepatocito y en el músculo? Se almacenan como glucógeno y esa ruta se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Entonces, 2 son del ruta de la glucosa, la glucólisis y la gluconeogénesis, y 2 son del metabolismo del glucógeno que se llaman glucogenólisis y glucogénesis o glucogenogénesis. 4 rutas que ya las han terminado de avanzar recién, ¿no ve? Ahora pasamos a otra parte del metabolismo de hidratos de carbono que se conoce la vía de las pentosas fosfato. Pásamelo, por favor. ¿Qué vamos a ver ahora? Hasta el día martes, porque es ya lo último de hidratos de carbono. Vamos a ver la vía pentosa fosfato. Cómo se produce, dónde ocurre la vía, qué pasos ocurre, si tiene balance energético, cómo se regula la vía. Posteriormente vamos a ver lo último de hidratos de carbono, que es el metabolismo de la fructosa, de la galactosa, el ciclo de Cori y la vía del ácido urónico, que es
los últimos temas de hidratos de carbono. Hasta ahí va a acabar hidratos de carbono y posteriormente pasamos a lo que es los lípidos, las grasas. ¿Ya? ¿Qué es la versatilidad de la glucosa? ¿Dónde se va la glucosa? Y lo que ustedes han conocido hasta hoy es que la glucosa, lo normal y en normoglicemia es que se convierta en piruvato. Y el piruvato en acetil y pasamos al ciclo de Krebs. Y si no hay oxígeno, producimos lactato, ¿no? Pero esto es lo normal y en normoglicemia. ¿Qué ocurre cuando estamos en hiperglicemia? La glucosa se almacena como glucógeno, pero si estamos en hipoglicemia, el glucógeno me aporta con glucosa. Ahora vamos a llevar una ruta donde la glucosa se convierte en ribosa 5-fosfato y NAD-fosfato reducido. Y esta vía se llama la vía pentosa-fosfato. Pero la glucosa sigue otra ruta que puede ser la vía del ácido urónico, donde se produce el glucuronato, que es una sustancia sumamente importante en nuestro organismo, que solubiliza bilirrubina y solubiliza xenobióticos. Esta es la versatilidad de la glucosa. Si la glucosa necesita ATP, se va a venir aquí. Si la glucosa está excedente, se va a ir a almacenar. Si la célula necesita de ribosa para formar nucleótidos o de NAD-fosfato reducido, que es aquí donde le van a ver la producción de NAD-fosfato, porque hasta ahorita NAD han visto. Ahora van a ver NADP. El NADP se utiliza para las grasas, para formar grasas, hormonas esteroideas y para el glutatión, para defender al eritrocito y para que trabajen con las peroxidasas. Si la célula necesita de estos dos, la glucosa no se va a la glucólisis, se va a la vía pentosa. Pero si la célula necesita glucuronato, se va a la vía del ácido urónico. O sea, esa es la versatilidad de la glucosa. Cámbiamelo. La vía pentosa-fosfato recibe varios nombres. Se le llama la ruta pentosa-fosfato porque su función es producir un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono como es la ribosa. Yo a la glucosa la consumo en el alimento, a la galactosa en la leche, a la fructosa con las frutas, las verduras, pero la ribosa no hay en ningún alimento. La ribosa se produce en la vía pentosa-fosfato. Ay, casi lo... También se llama la vía del fosfogluconato, la vía de las hexosas monosfosfatos, porque las glucosas se convierten en pentosas, y la Warnung-Lipenan-Dickx, que también son sus nombres de la vía pentosa-fosfato. En esta ruta es en la única ruta que vamos a ver monosacáridos de 4 y monosacáridos de 7, porque en la glucólisis hemos visto de 3, ¿no ve? Una hexosa se convierte en 2 triosas y en esta vamos a ver monosacáridos de 3, 4, 5, 6, 7. Hay interconversiones. Aquí por primera vez van a ver a una tetrosa y a una heptosa, y por ende como producto una pentosa, ¿ya? En 2 fases, en una oxidativa y en una no oxidativa. Es una ruta que ocurre en el citoplasma de las células, ahorita vamos a ver de qué células, y es regulada por la insulina. La insulina es secretada en condiciones de hiperglicemia. Entonces esta ruta, buenas tardes, esta ruta va a funcionar cuando tengamos el azúcar, podría en normoglicemia si necesito, pero si tengo más azúcar tengo mayor probabilidad a que funcione más. Es una ruta la cual
genera la producción de NADP, eso es lo que llama la atención, NAD-fosfato reducido, que es la vitamina B3, pero no como NAD, sino como NAD-fosfato. Y lo que se produce aquí es el NAD-fosfato reducido para la síntesis de grasas. Ya vamos a empezar la síntesis de grasas, todo lo que tenga que ver con metabolismo de grasas, y ahí vamos a ver el NAD-fosfato reducido. Ayuda a producir ribosa para síntesis de nucleótidos. Nucleótido, jóvenes, es el AMP, es la base. El nucleótido tiene la base nitrogenada, el azúcar, ribosa y el fosfato. ¿De dónde sale la ribosa? De la vía pentosa fosfato. Para formar el AMP necesito ribosa. Para formar el GMP, el UMP, el CMP, el TMP, que es la timina monofosfato, el uridín monofosfato, la citosina monofosfato, la guanosina monofosfato, la adenosina monofosfato. Para formar estas moléculas necesito ribosa. Y estos 5 que les he mencionado son componentes del ADN y del RNA. Entonces es vital la ribosa. 2. El AMP cíclico y el GMP cíclico, ¿qué son? Importantes. ¿Y qué es si le aumento 2 fósforos más? Si le aumento al AMP, le aumento un fósforo, ¿se convierten? ¿Y si le aumento un fósforo? ¿Y qué son el ADP? ¿El ATP? ¿El GDP? ¿El GTP? El UDP, el UTP son monedas de energía. Entonces, la ribosa es vital para formar componentes del ADN, segundos mensajeros y monedas de energía. Y aparte, ser componente de las coenzimas como la vitamina B5, el CoA, la B3, el NAD y la B2, el FAT. Estos necesitan de ribosa en su estructura. Cámbiamelo. ¿Para qué se requiere el NAD? El NAD, pero NAD-fosfato. El NAD-fosfato lo utilizamos en la lipogénesis. Aquí dice biosíntesis de ácidos grasos y ustedes anótense, sirve para la lipogénesis, que significa síntesis de triglicéridos. Se utiliza para la síntesis de colesterol. Se utiliza para la síntesis de algunos neurotransmisores hidroxilados, para la biosíntesis, acabo de explicarles, para la biosíntesis de nucleótidos y para la detoxificación de radicales libres. Ustedes conocen que existe una enzima que se llama glutatión peroxidasa, y esa glutatión peroxidasa, para destruir al peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua y en oxígeno, requiere del NAD-fosfato reducido. No hay NAD-fosfato reducido, no se destruye al peróxido de hidrógeno. ¿Y qué daño causa el peróxido de hidrógeno? Puede romper la membrana del glóbulo rojo, da anemia. 2, puede abrir, el ADN está bien cerradito y el peróxido de hidrógeno lo abre. Y ahí pueden nacer enfermedades moleculares o con defecto molecular. Sirve para la reducción del citocromo P450. El citocromo P450 es un mecanismo enzimático que ayuda a detoxificar xenobióticos y sustancias químicas. Todo lo que es tóxico, que no puede ser eliminado. Como yo tomo un medicamento y elimino por la orina, hay medicamentos que no salen y nunca van a salir de nuestro organismo. ¿Quién nos ayuda a liberar esos medicamentos, a esos químicos? El citocromo P, pero él tiene efectividad cuando está con coenzimas reducidas. Entonces necesitamos su reducción y su reducción lo logramos con el NAD reducido. Activación de las monooxigenasas, ¿ya? Que producen oxidrilos. Pásame, por favor. ¿Dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. ¿De qué células se lleva a cabo en el tejido adipósico?
adiposo. Se lleva a cabo en la glándula suprarrenal, en los hepatocitos y en la glándula mamaria y en las gónadas, ovarios y testículos. En esos tejidos se lleva a cabo lo que es la vía pentosa fosfato. Generalmente son tejidos donde más se producen hormonas esteroideas y colesterol, pero también en el hígado, que es la vía donde más se produce grasas. Pásamelo, por favor. La vía pentosa fosfato consta de dos fases. La primera fase es la fase oxidativa, esa es facilita. La que es una chipa y que hoy día me van a entender. Los que están aquí me van a entender. Los que no han venido, sabrá Dios si van a entender porque es bien difícil, es bien compleja, ¿ya? La oxidativa es irreversible. Me están escuchando, ¿no ven? Bueno, van a entender. Sí. La fase no oxidativa es reversible. ¿Ya? Pasamos. Ahora, la fase no se ve, a ver, achicarlo un poco, no se puede, ¿no? Pero aquí dice fase oxidativa. ¿Le ven, no ves? Esta de aquí es la glucosa y es la glucosa 6-fosfato. Si se les pregunta en el parcial, ¿cuál es el sustrato iniciador de la vía pentosa fosfato? Ya le está diciendo su nombre, es la glucosa 6-fosfato, que deriva de la glucosa, pero empieza a partir de la glucosa 6-fosfato. Aquí tengo la glucosa 6-fosfato, está con un fósforo. Qué lástima que el data esté así, pero no se puede. Esta glucosa 6-fosfato, por una enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Quiénes son las deshidrogenasas? Por aquí. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de las deshidrogenasas? Quitar ¿qué? Hidrógenos y electrones, o sea, provocar óxido reducción. ¿Con qué vitaminas trabajan las deshidrogenasas? Vitaminas. ¿Con qué vitaminas? Ya te he escuchado ahorita. ¿Con qué vitaminas? B1, B2, será B5, B6, B7. Las deshidrogenasas siempre son oxidorreductasas. ¿Qué es oxidorreductasas? Que catalizan reacciones de oxidación, es pérdida de protones, y reducción, ¿qué es? Ganan. Siempre trabajan con la B2, el FAT, y la B3, el NAD. Claro que difieren, ¿no? En el ciclo de Krebs, por ejemplo, solo hay una que trabaja con FAT, pero hay 3 enzimas que trabajan con NAD. En este caso, ¿qué vitamina va a participar? B3. La B3 es el NAD, pero en este caso es el NAD fosfato, no se van a olvidar. Ahora, esta deshidrogenasa va a trabajar con la vitamina B3. El NAD le va a oxidar. ¿Qué es oxidar? Le va a quitar protones y electrones y va a pasar a NAD fosfato primer fosfato reducido, primero que se está ganando. Y se convierte de glucosa 6-fosfato en 6-fosfoglucolactona. Esta 6-fosfoglucolactona se vuelve a oxidar. Oxidar quiere decir, se va a hidratar, ¿ya? Por la enzima 6-fosfoglucolactonasa. Se hidrata, gana agua. Posteriormente, la 6-fosfogluconato va a oxidarse nuevamente. Oxidar es perder protones y sus protones se lo va a dar al segundo NAD.
Y en este interín perdemos un carbono. Aquí se va a salir un carbono. Miren, este de aquí con sus dos oxígenos es este. No se ve en esta imagen, pero este está más rojito y este es rojito. Esto de aquí se sale como dióxido de carbono. Y la glucosa, que era de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, se queda como una pentosa. 1, 2, 3, 4, 5 y pierde un carbono. Entonces, aquí hay deshidrogenación y hay descarboxilación. En la fase oxidativa hay descarboxilación y hay 2 oxidorreducciones y a la vez hidratación. ¿Qué quiere decir? Aquí un NAD, 2 NAD y un dióxido de carbono se produce en la fase oxidativa. Mejor si se anota. ¿Cuál es el producto de la fase oxidativa? Es la ribulosa 5-fosfato. Esto necesito que esté más arriba. Esto. Porque esta es la parte que les tengo que explicar. Y más allá, porque mira, yo les tapo. Ahí, ¿está bien? ¿Se ve? Un poquito más arriba. Ahí, perfecto. Ahora, ¿de cuántos carbonos es? Ahora, esta ribulosa 5-fosfato tiene 5 carbonos. Es la primera, o sea, aquí estoy usando una glucosa, una ribulosa, ¿y cuántos NADs he producido? ¿Cuántos dióxidos? Unito. Bien. Esta ribulosa es de 5 átomos de carbono. Por la enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa, isomerasa quiere decir que forma un isómero nada más, no pierde carbonos, y la ribulosa se convierte en, de lo que es cetosa, se convierte en aldosa, que es la ribosa 5-fosfato. Hasta ahí me lo guardo, estita. 1. ¿Queda claro? 2. La segunda glucosa, 6-fosfato, otros 2 NAD-fosfatos y un dióxido, me producen la segunda ribulosa. ¿Están de acuerdo? La segunda ribulosa 5-fosfato, por acción de la enzima ribulosa 5-fosfato epimerasa, esta ribulosa se convierte en xilulosa 5-fosfato. Igual es una pentosa. Igualito es una de 5 átomos y de 5 átomos. Entonces, hasta aquí he gastado 2 glucosas 6-fosfato y tengo 2